Todavía no lo sé, no me
es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Y vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. En la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor. Hermanos, hermanas, amigos, gente bonita que sigue estas transmisiones de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos desde la capital de San Luis Potosí, desde pleno centro histórico de esta ciudad preciosa. Hemos llegado al 10 de enero del 2021. Gracias a Dios nos ha dejado un año más, un año que va a enfrentar retos, un año que traerá seguramente sus afanes. Pero si estamos bajo las alas del Señor, bajo su cuidado y no nos separamos de Él, seguramente Él cuidará de nosotros. Esa es nuestra confianza, esta es nuestra fe. Cristo es nuestra roca. Mañana lunes ya nuestros hijos estarán ingresando otra vez a la escuela de manera virtual. Así que les animamos a que cumplamos nuestras responsabilidades como familias. Y digo esto porque
vamos a empezar una nueva serie de predicaciones hablando de la familia. Y para poder empezar esta nueva serie, vamos a ver un versículo, un salmo muy conocido por todos ustedes que nos habla de la familia. Así que sean bienvenidos. Gracias a Dios que nos siguen. Gracias a Dios que están con nosotros y sigamos creciendo en el Señor. Salmo 127 dice lo siguiente. Dice que es un cántico gradual por Salomón y empieza, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto nos habla pues prácticamente que sin Dios no podemos hacer nada. Fuera de Cristo no podemos hacer nosotros nada. Versículo 2. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y habla de trabajo, habla de lo que viene este año, trabajo, actividad, cosas que tenemos que hacer para poder mantenernos, de alguna manera, nuestras familias, estar supliendo, pero siempre desde la perspectiva que Dios es nuestro guardador, es el que nos sustenta. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ahí habla de los hijos, hablamos de la familia, del hombre, de la mujer, la casa, el hogar, el trabajo, los hijos. Versículo 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo nos habla de la familia, nos habla del trabajo, nos habla del hogar, nos habla de los hijos, nos habla de la protección, de tantas cosas más. Y es un salmo que damos inicio porque vamos a tomar una serie de predicaciones, unas predicaciones que tendrán su título. Y les comento el título de una vez: Familias transformadas, iglesias poderosas. Si tu familia y mi familia es transformada por Cristo, tendremos iglesias poderosas. Así que mi hermano y mi hermana, mi amigo que está aquí, que nuestra familia esté en Cristo Jesús y que cumpla sus roles que Dios nos ha dejado en cada participante de la familia. Así que vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude en este nuevo año 2021, y que Dios esté con nosotros, guardándonos, cuidándonos, pero nosotros siendo responsables a lo que el Señor ha mandado, a las advertencias, a los mandamientos, a las exhortaciones, a las promesas que Dios nos ha dado. Oremos al Señor. Padre, en este día te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias porque nos has permitido llegar a este nuevo año. Dios, guarda a las familias, Señor. Guarda a aquellas personas que están enfermas, Señor, por este virus, Señor, que ha venido a destabilizar al mundo, Señor. Pero no a ti y no a tus planes, Señor. Padre, guarda nuestras familias. Guarda a aquellas personas que sus familiares han partido, Señor, y que necesitan el consuelo tuyo, y tú das este consuelo, Padre. Tú puedes proveer este consuelo, Señor. Solamente, Padre, que las personas tengan una actitud de buscarte a ti, de buscar tu reino, tu justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero guárdalo, Señor, sosténlo, Señor. Guarda a aquellos, Señor, que seguimos adelante caminando contigo. Sé tú con nosotros, Señor, este año, que tú nos vayas con nosotros, con tu iglesia, de día, de noche, en todo lugar, pues estés con tu iglesia, porque es tu iglesia. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, siempre estás aquí. Hermanos, hemos llegado a la exposición de la palabra, de la preciosa palabra. Yo espero que este año podamos ser claros, podamos ser sencillos en predicar la palabra y que tengamos el valor, el denuedo para poder dar todo el consejo de Dios en lo que necesitamos. Hoy empezaremos una nueva serie de predicaciones, de temas que en un principio teníamos la idea de nombrarla la familia en Cristo. Pero después cambiamos y la titulamos un poquito diferente porque queríamos darle un énfasis también de iglesia. Y basado en un eslogan que por ahí vimos, inclusive un eslogan parafraseado de la iglesia wesleyana, y el título será así: Familias transformadas, iglesias poderosas. Fíjate bien, familias transformadas. Si las familias son transformadas por Cristo Jesús, por su Santo Espíritu, por su palabra, por la iglesia, por la ayuda de la iglesia, vamos a tener iglesias poderosas. La familia ha estado en el corazón de nuestros líderes de la iglesia, de la junta local, desde hace mucho tiempo. Y hoy hemos decidido tomar este tema con la ayuda de Dios siempre, pues nos resulta apremiante y urgente este tema de la familia. Es algo que necesitamos considerar, aunque hemos predicado varias series de exposiciones de la palabra. Como repaso, hemos expuesto acerca del carácter del ciudadano del reino,
Y esto lo vimos en Mateo 5. Yo no sé si recuerdes, y si no lo tienes por ahí, en el programa de radio, por ahí está esta serie de predicaciones hablando del carácter del ciudadano del reino, basado en Mateo 5, en el inicio del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo. Pero también después hablamos acerca del perfil de la iglesia. Y estamos hablando de las características de lo que Jesús busca de la iglesia. Y eso lo basamos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, lo que habla el Espíritu Santo a las iglesias. Después estuvimos hablando acerca, en otra nueva serie de predicaciones, donde debemos de andar en el Espíritu, Gálatas 5, donde damos la idea, donde el Señor comienza la obra en nuestra vida con el Espíritu y necesitamos seguir caminando en el Espíritu. Y al final, el año pasado estuvimos viendo, al final, peleando la buena batalla, basado en Efesios 6, hablando de la guerra espiritual. Después de ir escuchando exhortación tras exhortación de cómo debemos de vivir con un carácter como ciudadanos del reino, como parte de la iglesia, cómo debemos andar en el Espíritu y cómo debemos ser soldados de Cristo. Después de estar escuchando los mensajes de Jesús en el Sermón del Monte, de Juan en Apocalipsis, de Pablo en Gálatas y en Efesios, y del mismo Espíritu Santo a nuestra vida de manera personal, siempre hemos considerado en todas estas dimensiones a la familia. Siempre va pegadito, aunque enfatizamos en la iglesia como iglesia. Pero ahora estaremos mirando a la iglesia, pero enfatizando a la familia. Vamos a hacer nuestro énfasis en la familia. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, las iglesias estaban en casa. Podemos ver a Filemón, la carta de Filemón, una cartita muy pequeña, capítulo 1, versículo 2, prácticamente es un capítulo. La iglesia que está en tu casa, dice. Así que Filemón tenía una iglesia en su casa. Y Filemón está en Colosas, y Colosas está cerca de Efesios. Así que es la misma región en donde estamos ubicados. Colosenses, en el capítulo 4, versículo 15, nos habla de una mujer llamada Ninfas, y también que en la casa de ella había una iglesia. Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y en 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 19, nos habla de un matrimonio, Aquila y Priscila. Ellos también en la iglesia, en la casa donde vivían, ellos tenían una iglesia. Y no solamente lo dice en 1 de Corintios, sino también en Romanos capítulo 16, versículo 3, nos habla de Priscila y Aquila, donde son colaboradores de Cristo, así se expresa Pablo de ellos, donde ellos exponen su vida por causa de Cristo, y ellos ahí también tienen una iglesia, en su casa. Entonces, ¿por qué le pusimos familias transformadas, iglesias poderosas? Porque la primera iglesia es la familia. Y la unión de familias forma la iglesia local. Es muy importante la familia para la iglesia. Pero la importancia de la familia se ve en nuestra sociedad, porque en la vida del ser humano, en la vida de la iglesia y en la vida de toda nación, de todo este mundo, necesitamos reconocer qué importante es la familia. En esta serie de predicaciones que vamos a estar hablando acerca de la familia, pues nos basaremos en principios bíblicos, nos basaremos en el consejo que tiene Dios, nos basaremos en la palabra de Dios para poder dar el énfasis bíblico cristiano acerca de la familia. La familia se basa en principios bíblicos, al menos esa va a ser, desde esa perspectiva, es nuestra exposición de la familia, no desde una perspectiva social, sino una perspectiva bíblica, una perspectiva que Dios quiere para las familias de hoy. Claro, tendremos ejemplos muy prácticos que nos puedan ayudar en la formación de la familia que Dios quiere, de la familia que Cristo espera. Las familias
están formadas por padres y hijos, sabemos, pero también hoy en este tiempo, en esta situación que vivimos en siglo XXI, hay familias donde hay familias por madres solteras, hay familias de padres solteros, hay familias donde hay viudos, viudas, hay familias de recién casados. Y hay familias inclusive que tienen un negocio, hay empleados, son patrones y se forma una empresa familiar. Así era en el primer siglo. Toda la familia estaba junta ahí. En una familia había empleados, aunque no les llaman empleados, le llaman siervos o esclavos, y había los patrones, los jefes, que eran los amos de estos siervos. Pero el propósito que vamos a estar viendo este tema, esta serie de predicaciones, y claro, esta es una introducción prácticamente, yo espero llegar a una conclusión, pero es una introducción de lo que queremos exponer en los siguientes domingos. El propósito, mi hermano y mi hermana, mi amigo que me escuchas, es de que seamos unas familias agradables a Dios y que cumplamos la función y el propósito para lo cual Cristo, Dios, el Espíritu Santo, nos tiene dentro de nuestra familia. La familia, desde la perspectiva social, se considera la primera institución formadora de personas. Y creo que en la Biblia también es igual. La familia es el factor clave en el desarrollo del carácter de toda persona. La familia en Cristo debe ofrecer seguridad emocional, debe de ofrecer salud, debe de ofrecer un carácter, debe de ofrecer algo de enseñanza, de pedagogía. Una de las situaciones que estamos pasando hoy por esta pandemia en relación a las familias es que ahora nuestras familias están viviendo juntas, los hijos están ahí en casa, no salen, la escuela está allá adentro y los padres nos sentimos a veces neófitos, nos sentimos frustrados por no poder ayudar a nuestros hijos. Pero desde la perspectiva bíblica se considera el padre y la madre, y sobre todo la mamá, la que debe de estar instruyendo, corrigiendo pedagógicamente a su hijo. La persona necesita de una familia. En medio de este mundo que está de cabeza, atribulado, sin los valores de Cristo, sin los principios bíblicos, es urgente que nuestras familias de la iglesia puedan ser una luz en medio de la oscuridad. La familia es el núcleo de la sociedad. Yo recuerdo eso, tenía una playera de joven y estaba en inglés y pregunté qué significaba lo que decía y me dijeron eso. La familia es el núcleo de la sociedad. Si las familias no funcionan debidamente, seguramente el resultado va a ser un caos político, un caos social, un caos económico y un caos que la familia se va destruyendo a sí misma. Vemos familias destruidas, familias deshechas, familias que tienen unos problemas inmensos. Dios nos ayude, mis hermanos. Dios nos ayude, familias en Cristo. La familia es la aliada más importante dentro de la iglesia. Necesitamos ser familias transformadas para llegar a ser iglesias poderosas. Las familias deben de enseñar a la Biblia. En la familia se enseña la Biblia, al menos desde nuestra perspectiva bíblica. Esa es una función que debe de ser la familia. La familia debe de reforzar todo lo que se presenta en la iglesia, llámese en predicación, llámese en escuela dominical, llámese en estudio bíblico. Es la familia la que va a reforzar esos contenidos que necesita saber nuestros hijos. Es como ahorita en la escuela. La familia debe de reforzar lo que el maestro enseña.
Es función de la familia. Y necesitamos ser responsables en esto. También en la familia necesitamos de una familia porque es esencial para el desarrollo de líderes dentro de la iglesia. Otra vez, desde la perspectiva bíblica, es en la familia donde se desarrolla el liderazgo. Voy a leer una frase que textualmente que vi la semana pasada, me pareció interesante, es de un hombre llamado Lucas Leis, dice lo siguiente: el mayor regalo que puede tener una iglesia es tener un grupo de familias que asuman la vida cristiana con tanta seriedad que estén dispuestas a alterar por completo su estilo de vida. Yo diría a pagar el precio para crear discípulos para Jesucristo. Es el discipulado en la familia. Nosotros como padres necesitamos ser discipuladores para que nuestros hijos puedan llegar a ser discípulos y esos discípulos puedan hacer a más discípulos. Pero la Biblia nos dice que la familia es la primera institución divina. Fíjate lo que dice el texto de Génesis 2, 22 al 24. Lo leo. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, hombre-mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En otros estudios que vamos a tener, en otras predicaciones, vamos a ver este texto a profundidad, pero ser claro, porque aquí es el inicio, es la institución de la familia hecha por Dios, hombre y mujer, una familia, un hogar. Desde el nacimiento, mis hermanos y mis hermanas, mis amigos que nos están viendo, desde que tú naciste y desde yo que nací como ser humano, la familia que nos rodeó, la familia que te rodeó a ti, ejerció la más poderosa influencia sobre ti. Y esta influencia a temprana edad pudo haber afectado tu vida de manera positiva o de manera negativa durante el resto de tu vida. En la Biblia hay un ejemplo de Timoteo. Todos conocen a Timoteo, al menos si eres un lector de la Biblia, vas a conocer a Timoteo, que dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez Timoteo escuchó las sagradas escrituras. ¿Quiénes se las enseñó? Bueno, su mamá. ¿Quiénes también? Su abuelita. Parece ser que el padre no, porque el padre era griego, pero Loida y Eunice le enseñaron la escritura a este joven Timoteo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es importante la familia para nuestro crecer en el Señor y también porque ejerce una influencia poderosa. ¿Qué poderosas influencias podemos tener uno como familia? O sea, las poderosas influencias que uno recibe de la familia. Ahí te va, algunos. Los valores éticos, los valores morales, los religiosos. La familia, mi hermano y mi hermana, y mi amigo, mi amiga que me escuchas, es la encargada de educar a los hijos, no la SEP, no la Secretaría de Educación Pública. Ella está encargada de dar contenidos, algo de ciencias, de matemáticas, español, pero la encargada de educar a los hijos es la familia. Tampoco, en primer lugar, es la iglesia, es la familia. Dios nos va a pedir cuentas a los varones por nuestras familias. Pero también otra influencia que puede recibir la familia, los hijos por medio de la familia, es una seguridad. La familia da seguridad, confianza en sí mismo,
el carácter se va formando dentro de la familia regula y canaliza los efectos y los sentimientos que tenemos. Ahí es donde se deben de encauzar. La familia permite la convivencia de personas de diversas edades, con diversos rasgos, con diversas características. Una familia con una abuelita, con un abuelito, con un tío, con una tía, con sobrinos. Ahí la familia permite esa convivencia. La familia de una manera ordena las relaciones entre una generación y otra generación. Esa es la familia. ¿Es difícil? Sí, muy difícil, pero no imposible. El salmo que leímos al principio, 127, si Jehová no edifica el hogar, en vano trabajan los edificadores. Necesitamos del Señor. La familia nos ayuda en esa influencia positiva, el autocontrol. Inclusive, puedo decir que la capacidad y la inclinación sexual, la familia regula esto. Es un tema de la familia difícil de tratar en medio de este siglo, en medio de este mundo, y con todas estas tendencias liberales que hay, pero necesitamos verla desde una perspectiva bíblica para poder al menos saber lo que el Señor pide, nos exige, nos demanda como sus hijos. Y también para poder alcanzar a aquellos que todavía sus familias no estén en Cristo. Necesitan venir a Cristo para que sus familias sean transformadas. Hay otras influencias, a veces comentamos eso y alguien puede decir, oye, pero hay otras influencias importantes en la vida del ser humano, no solamente es la familia. Sí, claro que sí hay. ¿Cuáles son? ¿La escuela? Sí, hay un dicho, dime con quién te juntas y te diré de cuáles fumas. ¿Por qué? Porque la escuela, los vecinos, las redes sociales, mi hermano, mi amigo, los amigos y también la iglesia. Son influencias importantes que de alguna manera, a veces de una manera negativa, yo espero que en la iglesia sea cosas positivas, pero a veces los vecinos, las redes sociales es más influencia negativa. Todos estos son factores que influyen en la persona, en el individuo dentro de una familia, pero en realidad es en el hogar, mi hermano, es en la familia donde Dios espera y demanda que tengamos la mayor influencia. Necesitamos ser influenciadores, influencer, como le dicen hoy los jóvenes. Todos los demás factores son importantes y de alguna manera son difíciles, es mucho, pero Dios nos ha dado a la familia para poder influenciar a nuestra familia. Y aclaro, porque a veces cuando pensamos en familia pensamos solamente en los niños. No son solamente los niños, sino también son los adolescentes en la familia, son los jóvenes que están en la familia, son los adultos, los ancianos dentro de nuestra familia. Necesitamos de ese cobijo familiar para nuestra estabilidad emocional, social, psicológica y sobre todo como fundamento, la espiritual. Hay estadísticas, mi hermano y mi hermana, que nos dicen que los problemas familiares son los que causan más tensión, son los que causan más depresión emocional que cualquier otra dificultad. Leía por ahí que de las 7 crisis más difíciles que un individuo, una persona tiene, 5 se relacionan con la familia. Y te voy a decir estas 5. La muerte del cónyuge. La muerte de un cónyuge. Esas son de las crisis más difíciles. Dios nos ayude, mi hermano y mi hermana. Si tú y yo tenemos la esposa, esposo, las hermanas, valoremos eso, porque va a llegar un día que o Dios nos llama antes o Dios llama a la esposa y vamos a tener esta crisis difícil, la muerte del cónyuge. Otra crisis, el divorcio. Y eso se ve en todos lados. Hace 50 años, hace 100 años, todavía en México, ver un divorcio no era muy bien visto. Hoy parece.
que son más los que se divorcian. Las estadísticas están subiendo bastante. Es más, no se quiere ni siquiera casar ya, porque casi perciben un divorcio. La separación matrimonial es otra crisis. Esto no estoy hablando de divorcio, estoy hablando de una separación. Vivir en la misma casa, pero totalmente con una separación. La muerte, la muerte de un miembro cercano a la familia. Eso es la familia. Y el matrimonio, el casamiento, es una crisis que es interesante y la Biblia lo marca como tal, y por eso hay bastante consejería antes de casarse. Pero estas son las cinco crisis importantes, de las 7 más importantes que tiene el ser humano, y las 5 se relacionan con la familia. Todas estas crisis van directamente relacionadas con la familia. Los problemas familiares son más traumáticos que otros. Lo triste en medio de todo esto es que hay muchos creyentes y no creyentes que dedican muy poco tiempo para invertir en la familia, para poder edificar una familia, para poder construir una familia exitosa en Dios, entendiendo bien la palabra éxito. Una aclaración en esta introducción que vamos a estar viendo acerca de iglesias, familias transformadas, iglesias poderosas. Una aclaración. Mis hermanos, mis hermanas, yo no soy psicólogo, no soy. Tampoco soy un consejero profesional, tampoco. Ni tampoco soy un erudito en relaciones familiares, tampoco. No tengo un hogar perfecto, mi hermano. Mi esposa y yo estamos tratando de crecer y de mejorar nuestra relación matrimonial con la ayuda de Dios. Seguimos en este proceso y lo seguiremos haciendo, como muchos otros matrimonios cristianos. Mis hijos son cristianos, pero tienen las mismas tentaciones que azotan a todos nuestros jóvenes de nuestra época. Ciertamente Dios nos ha dado un bello hogar, pero seguimos lidiando con conflictos, con dificultades, como toda una familia, porque la paz de Dios no es ausencia de problemas, sino es tener la solución en el Señor. También, y aclaro, porque vamos a hablar de matrimonio, vamos a hablar de esposos, vamos a hablar de esposas, vamos a hablar de padres, vamos a hablar de hermanos. Reconozco mi deficiencia como esposo, como padre y como hermano. Tengo una familia también, hermanos, hermanas, tíos, tías. Y en mi familia hay deficiencias. No somos la familia modelo. Sin embargo, creo de todo corazón que tenemos lo necesario para poder seguir creciendo y buscando y fortaleciendo nuestra familia para llegar a ser una familia que esté siendo transformada por Dios, y que esta familia transformada por Dios y que siga transformándose por Dios llegue a formar, a ser parte y pueda causar una iglesia poderosa. La Biblia es un recurso que tenemos, que es inspirada por Dios. Y que si tú y yo tenemos un corazón dispuesto para querer ser transformados por Dios, la Biblia está para enseñar, está para redarguir, está para corregir, está para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos la Biblia, tenemos todo lo necesario, pero también tenemos una armadura de Dios, que ya hablamos de eso en la pasada serie de predicaciones. Tenemos una armadura completa que es de Dios, y que si es bañada en oración, entonces nos puede fortalecer y nos puede ayudar para poder pelear con todas las huestes de maldad, contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, contra todo principado, y defender nuestra familia.
porque es una familia que Dios nos va a demandar. Va a haber una rendición de cuentas a Dios de nuestra familia. Pero no solamente tenemos la Biblia y tenemos la armadura de Dios, tenemos también el Espíritu Santo, que nos fortalece en el hombre interior, que nos da denuedo, que nos hace trabajar, que nos hace velar, si nosotros podemos seguir adelante y reconocemos que necesitamos de Dios, porque si Dios no edifica la casa, en vano voy a estar trabajando tú y yo para edificar una casa, para edificar un hogar. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, en esta introducción larga, pero necesaria, podemos aprender juntos principios bíblicos que Dios nos da para llegar a ser la familia en Cristo, para poder hacer la familia transformada que Dios espera y llegar a ser una iglesia poderosa, donde seamos más útiles en la obra de Dios para la gloria de su nombre. Mi hermano y mi hermana, esto fue la introducción nada más de es larga y no voy a tardar mucho. Lo que sigue, prácticamente el sermón que sigue, la predicación que sigue, vamos a hablar más del texto que tenemos por delante, que es Efesios 5:18. Pero vamos a ver un pequeño principio de este texto. Hemos titulado a este sermón que sigue, Familias, sed llenas del Espíritu Santo, porque necesitamos ser fortalecidos desde adentro para poder ser transformados por Dios. El párrafo que vamos a ocupar para poder ver esto de la familia se encuentra desde el capítulo 5 de Efesios, versículo 22, hasta el capítulo 6, versículo 9. Y nos va a hablar acerca de estos roles de una familia en Cristo, de una familia que está siendo transformada. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ver el contexto inmediato, el contexto anterior. Ya el contexto posterior lo vimos con lo que es la armadura de Dios. Pero antes vamos a ver el contexto inmediato, pero anterior. Y vamos a empezarlo desde Efesios 5:18. Te lo leo lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. No dice santo, pero del Espíritu. Hermano, tenemos una responsabilidad dentro del Señor. Tenemos una responsabilidad como creyentes. Nos conviene entender bien que necesitamos de Dios. Solos no podemos. En nuestra vivencia como creyentes tenemos responsabilidades. Y esta responsabilidad siempre va de la mano con el poder de Dios, no nuestro poder. Cuando surgen los problemas en la familia, en nuestra relación con los miembros de la familia, nosotros, si pensamos que vamos a solucionar los problemas con nuestros recursos humanos, vamos a fracasar y no vamos a llegar a ser esa iglesia poderosa que Dios espera. Efesios 1:19 nos dice lo siguiente: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, según necesitamos la eficacia de la fuerza de su poder para poder ser transformados por Dios, que nuestras familias sean transformadas por Dios. Necesitamos del poder de esa fuerza grandiosa y que esa fuerza es eficaz. Y esa fuerza está en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos entonces ser transformados por Dios. En Cristo, mi hermano, tenemos una nueva vida, una vida de resurrección. Pero si tú y yo no tenemos unas realidades vivenciales, genuinas en nuestra vida, si en vez de tener una vida poderosa, una vida transformada, nos vamos arrastrando en la bajeza de este mundo, llenándonos, como dice el texto, de alcohol o de otras cosas,
Jamás vamos a poner por obra las exhortaciones que Dios nos da, los mandatos que Dios nos da. Necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu Santo desde el interior. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos no solamente ser bíblicos en pensamiento, sino vivir esto que sabemos que la Biblia dice y que podemos experimentar. Estas exhortaciones son muy importantes, las que vamos a ver y todas las que hemos visto, para la conducta de nuestro hogar, para que nuestra familia sea transformada. Esposo, esposa, hijos, abuelos, trabajadores, patrones, mamá soltera, papá soltero, viudos, viudas. Necesitamos urgentemente del Espíritu Santo para llegar a ser familias transformadas y unas iglesias poderosas. El reino de Dios, como lo vimos en Mateo 5, en eso de el carácter del ciudadano del reino, debe de ser una realidad en nuestra vida. Debe de ser una realidad en nuestras familias. El gobierno de Dios debe de ser una realidad en tu vida, en mi vida y en nuestras familias. La dirección de Dios debe de ser una realidad, porque posiblemente tú y yo tengamos muchos conceptos bíblicos, pero nada de lo que decimos es una realidad que se palpe, que se experimente. Necesitamos realidades en nuestras vidas, porque no es asunto solamente de palabras, es asunto de poder en el Espíritu Santo para transformar tu vida y mi vida. Aclaro, mi hermano y mi hermana, que cuando digo poder en el Espíritu Santo, no estoy hablando de magia y no estoy hablando de espectáculos y no estoy hablando de trivialidades y todas aquellas manifestaciones que a veces nos da vergüenza verlas, que piensan que es la manifestación del Espíritu Santo. Estoy hablando del poder de Dios para vivir como Cristo, conforme a la ética de Cristo, con un denuedo, con un valor para testificar con nuestra familia de que en Cristo hay poder de salvación, poder para transformar. Estoy hablando de poder que genera un gozo, que genera alabanza a Dios, que crece en intensidad en nuestra adoración a Dios. Estoy hablando de ese poder. No estoy hablando de cosas raras. Necesitamos tener una actitud de ser agradecidos con Dios en nuestro contexto de nuestra familia y sobre todo tener una disposición, ojo, porque vamos a repetir mucho esta palabra, una disposición voluntaria, no a fuerzas, no impuesta, voluntaria a la sumisión dentro de nuestros roles. Es un asunto de actitud. ¿Sabes qué? Voluntariamente voy a hacerle caso al Señor. Efesios 4:30 nos dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, si tú y yo no somos transformados por Dios, no nos dejamos transformar por Dios, por su Santo Espíritu, nosotros podemos contristar al Espíritu. O sea, es impedir su obra en nosotros. Nuestra gran prioridad como familia debe de ser llenos del Espíritu Santo día a día. Esa es nuestra prioridad como familia. Hoy se habla mucho del Espíritu Santo en un contexto evangélico, sin hacerle mucha justicia a eso del Espíritu Santo. El siguiente domingo estaremos hablando más de este asunto del Espíritu Santo, pero vamos a ver qué nos dice el texto. Este texto, como introducción a este texto nada más. Primero hay una orden: no os embriaguéis. Esa es la orden: no os embriaguéis. ¿Se refiere únicamente a beber vino
¿O acaso a una manera de indicar la conducta bajo la voluntad de cualquier otra cosa que estorbe a la llenura del Espíritu Santo? O sea, se refiere al vino, porque algunos sí dicen, bueno, eso nomás se refiere a los borrachos y como yo, pues yo no tomo, nunca he tomado, entonces este versículo no es para mí, porque yo nunca he bebido una gota de alcohol, puede decir alguno. Pero Pablo no se refiere solamente al vino, sino que aplica este principio y trae una lección como lo hizo Juan en Apocalipsis 17:2. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí no dice vino de licor, de alcohol, ni de fermentación. Habla de su fornicación. Es otra forma de embriagarse. En el versículo 6 del mismo capítulo 17 dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Ahí habla de esta mujer no ebria de fornicación, no ebria de licor o de vino, sino de la sangre. Entonces, cuando habla de embriaguez, no se refiere solamente al alcohol. Pablo nos llama a que podamos rendir nuestras vidas completamente a la influencia del Espíritu Santo y resistir la tentación de caer bajo cualquier influencia de sustancias que alteran o nublan la mente. Y Pablo relaciona este asunto de la embriaguez con la condición de estar lleno del Espíritu Santo y bajo su influencia. Y eso vamos a verlo igual la siguiente semana. A pesar, mis hermanos, en nuestro contexto, que no se había inventado todavía la destilación del alcohol, había un enorme problema de embriaguez debido a estas bebidas fermentadas, no de forma natural. En algunas religiones, y este es su contexto de cultural y histórico, en algunas regiones grecorromanas, la embriaguez se consideraba un medio para poder experimentar el éxtasis y la unión con un Dios. Y en estas características había inclusive un culto a Dionisio o al dios Baco, que es el que se relaciona con la bebida y cuyo símbolo era una viña de una vid. Mi hermano y mi hermana, mi amigo, mi amiga que nos escuchas, la embriaguez es un pecado que nunca va solo, porque lleva a los hombres o a las mujeres a otros males. El ebrio da a su familia y a todo el mundo, a sus familiares, un triste espectáculo de un pecador endurecido y que se precipita a la perdición. Hay personas que cuando están afligidos y agotados procuran levantar el ánimo con bebidas. Inclusive a veces se ha puesto a títulos como la hora feliz. Ni entran muy felices, ni salen muy felices. Pero bueno, eso lo checaremos después. Mi hermano y mi hermana, nunca trates de embriagarte, porque es algo que va a terminar en un pecado grave, te va a endurecer tu corazón, te va a traer tristezas. Así que mejor procura embriagarte, llenarte del Espíritu Santo. Usa la oración, y vamos a hablar de la oración después, en relación a que la oración y la llenura del Espíritu Santo, para que evites contristar al Espíritu Santo. Así que no os embriaguéis. ¿Cuál es la causa? La causa es que hay disolución. Disolución significa discordia, deshonra, disipación, libertinaje, desenfreno, destrucción, separación. Todas esas cosas significa la palabra disolución. El Espíritu Santo, al contrario, vino para formar, para unir el cuerpo de Cristo, los hermanos, a una comunión. Y el propósito del diablo, como lo vimos en la serie pasada, es destruirlo. Pero
Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos une, de modo que la familia que hay discordia, en la familia que hay deshonra, en la familia que hay disipación o destrucción, es lo mismo que produce la borrachera. Eso es lo mismo. Familias con estas características, con estos escenas, con estos escenarios, distan mucho de lo que Dios quiere para la familia. Y desde esta porción de la Escritura, Pablo nos dice que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice un proverbio conocido, 21, el vino es encarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ellos se embriague no es sabio embriagarse, es necio. Conduce a un comportamiento indignante. En realidad, conduce a una vida vacía, sin ninguna virtud, y que desperdicia toda la vida y todo el tiempo en bebidas embriagantes. Pero también está la segunda orden. ¿Cuál es la segunda orden? Sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos es la palabra pleroma y tiene varios significados, pero esencialmente es hacer que algo esté lleno. Es llenar hasta que esté por completo. Es como cuando alguien se echa perfume y dice, todo el cuarto se llenó de olor. ¿Por qué? Porque es el olor, el ungüento. Así lo dijo a Juan en su capítulo 12, cuando esta mujer, María, tomó este perfume y lo derramó y dice, la casa se llenó de un olor de perfume. Eso es lo que indica la palabra pleroma o llenos o plenitud. Pero también es como la experiencia cuando el discípulo está lleno de gozo, lleno del Espíritu Santo, lleno de justicia, llenos de frutos de justicia. Todo esto implica esta palabra de plenitud, de llenura. Prácticamente es estar lleno. Como cuando vas tú, y voy a hacer un ejemplo muy trivial, pero como cuando vas tú a cargar gasolina, pues un carro necesita gasolina para moverse, tú vas y dices, me lo llenas, pero esa llenura no te va a llenar, no te va a durar años. Tienes que estar constantemente llenándolo. Y la idea aquí, lo vamos a decir el siguiente domingo, es una constante llenura del Espíritu Santo. Mi hermano y mi hermana, no solo es imperativo que los cristianos no se embriaguen llenándose de vino o emborrachándose. También es imperativo que se llenen del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo produce una embriaguez completamente diferente y constructiva, no destructiva. En vez de estar bajo la influencia del alcohol, los creyentes deben de estar bajo la influencia del Espíritu Santo continuamente. Esta influencia del Espíritu Santo va a traer un gozo racional, va a traer una cordura, va a traer unos deseos limpios y ordenados, va a traer un repudio a la maldad, va a traer una conciencia de lo correcto y la inclinación hacia hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que ya da la llenura del Espíritu Santo, a la plenitud del Espíritu Santo. Mis hermanos, creo que fue un poco largo. Vamos a las conclusiones. Conclusiones. Número 1. Cumplamos nuestra obligación de formar el carácter de Cristo en la familia. Cumplamos con esa responsabilidad. Seamos familias transformadas, llenos del Espíritu Santo, donde tu familia y mi familia puedan ofrecer a los miembros de la familia una seguridad emocional, una seguridad de salud, psicológica, pedagógica y sobre todo, como lo hemos dicho, espiritual. Porque toda persona necesita, en medio de este mundo atribulado,
una familia transformada por Dios, Cristo, por su Espíritu Santo. Segunda conclusión, por favor, déjate transformar por que el poder de Dios sea una realidad en nuestras familias. No solamente un concepto intelectual, que sea una realidad, que el reino de Dios sea una realidad en tu familia, en mi familia, que el gobierno de Dios sea una realidad en tu vida, en mi vida, en la vida de tu familia, el gobierno de Dios, que hagamos lo que el Señor dice, que la dirección de Dios debe de ser y que sea una realidad en los roles como familia. Y todo esto es asunto no solamente de palabras, no solamente de argumentos, no solamente de ideas. Estos son asuntos de poder del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida, en nuestras familias. Mis hermanos y mis hermanas, seamos familias transformadas. Este año 2021, que tu familia y mi familia lleguen a ser transformadas por Dios y llegar a ser iglesias poderosas. Oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos das de compartir tu palabra. Dimos una introducción a este tema que vamos a estar viendo a través de tu palabra. Ayúdanos a ceñirnos a tu palabra. Ayúdanos a ser de bendición, pero también, Dios, que tu pueblo sea responsable delante de ti. Padre, tenemos todo lo necesario para hacer lo que tú quieres que seamos, Señor. Solamente te pedimos que nos ayudes. Toca corazones, transforma corazones y que seamos cada uno de nosotros responsables. En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor,
Hermanos, llegamos a los anuncios. Son los mismos de siempre. Ayuna, ora y estudia. Así que te pedimos que un día a la semana hagas un ayuno para que Dios pueda estar trabajando en tu vida, en la vida de las personas, y de esta manera puedas disciplinarte en esta disciplina, vaya la redundancia. Ora también, ya a partir del miércoles, este miércoles que sigue, vamos a tener las reuniones de oración vía Zoom. Vamos a mandar la liga para que te conectes con nosotros. Te esperamos, por favor, a las 8 de la noche. Te esperamos ahí en esa reunión de oración. Estudia la palabra. Estamos trabajando todavía, checando lo del programa de radio a futuro, pero ahorita solamente te pedimos que tú estudies la palabra, leas un libro. Empezó un nuevo año, así que empieza, si quieres desde Génesis, empieza a leer tu Biblia o el Nuevo Testamento, pero estudia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, la palabra de Dios es útil, la palabra de Dios es la inspiración que Dios nos ha dado, la revelación de Dios, así que te invitamos a que estudies la palabra. También el siguiente domingo, pues bueno, ya estamos con las reuniones presenciales una vez más, empezando este año. El siguiente domingo igual te esperamos a partir de las 11:30 para poder ubicarte. El inicio será a las 12 de mediodía, estaremos con los servicios y seguimos pues en este semáforo naranja. Así que te invitamos a que vengas con nosotros. Si no puedes venir porque eres una persona vulnerable a este virus, pues sigue las transmisiones en Facebook, en YouTube, para aquellos que todavía no puedan venir. Pero si tú puedes venir ya, pues con toda la sana distancia, cubrebocas, careta, aquí hay gel. Entonces, mi hermano y mi hermana, te invitamos, no dejemos de congregarnos, ¿sí? Pero igual, si no puedes venir, que en casa puedas estar escuchando estas transmisiones y estas predicaciones que son para la edificación de tu vida. Y un anuncio muy importante, todos son importantes, pero este es por asunto de que tenemos una entrevista con un hermano que se llama William Lane Crain. Y le hemos titulado David en este ministerio de redefensa que ha estado trabajando arduamente el año pasado y seguiremos trabajando con estas nuevas conferencias. Pero David se encargó de buscar el contacto para entrevistar a esta persona, a este hermano, y se ha llamado Amando a Dios con toda nuestra mente. Es una entrevista por Facebook Live el domingo 24 de enero a las 7:30 de la noche. Así que aparta este tiempo, ya agéndalo por ahí. Sí, el invitado especial es el doctor William Lane Crain, director general del Ministerio Fe Razonable. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser retados en todas estas cosas de redefensa de este ministerio. En conjunto, David y la Iglesia Evangélica Los Peregrinos de San Luis Potosí está llevando a cabo. Sobre todo los jóvenes universitarios, los jóvenes de prepa, aquellos que de repente son vulnerables a estas tendencias de hoy en día de apartarse de la fe genuina, de la fe dada una vez a los santos. Y bueno, en este asunto, nuestro hermano seguramente nos hablará acerca de cómo nuestra mente es necesario pensar esta fe también. Claro que no es todo, pero es necesario. Es algo que Dios nos ha dado y debemos utilizar nuestra mente de la mejor manera porque Dios nos los ha dado para su gloria y para su honra. Así que mis hermanos, estos han sido los anuncios. Gracias por seguir estas transmisiones. Los seguimos invitando a que se congreguen si no se congregan en una iglesia. Si vives aquí en San Luis Potosí y no te congregas en ninguna iglesia y has visto las predicaciones, te invitamos a que vengas. En caso de que no ya asistas a una iglesia, bueno, síguete congregando en esa iglesia. Sigue siendo de bendición a esa iglesia. Nuestra idea es edificar al pueblo de Dios, es proclamar a Cristo y de esa manera glorificar a Dios. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, te invitamos
a que tomes esa decisión muy importante de vida o muerte. Decide dónde vas a vivir el resto de la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Dios te bendiga, que tengas una preciosa semana. En el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos, que todas las familias de la Iglesia Evangélica Los Peregrinos sean bendecidas por Dios. Bendiciones. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y el invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estás.